El miedo es uno de los principales motivos por los cuales nos frenamos y nos detenemos. Existen muchos tipos de miedos, pero ¿te has preguntado cómo podemos detenerlos o frenarlos? Todos tenemos miedo a algo, pero la realidad es que cada uno de los miedos tiene un origen, un principio. No es que un día despertemos y algo nos da miedo porque sí. La mayoría de los miedos son desde que somos pequeños, por situaciones o eventos que hemos vivido. Un ejemplo, si le tenemos mucho miedo a los payasos, muy probablemente es porque de niños o vimos una película de payasos que nos dio miedo o hubo algún evento traumático que nos causa este miedo después. Vamos a ver cómo podemos identificarlos, trabajarlos y sobre todo deshacernos de ellos. Numerando alguna lista de fobias o miedos, tenemos la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Muchos de nosotros experimentamos este tipo de ansiedad. Primero tenemos que darnos cuenta que le tenemos miedo a las alturas e irlo trabajando poco a poco. Irnos visualizando en una azotea, luego en un edificio y luego espacios más altos para que nuestra mente sepa con claridad qué es lo que nos da miedo. Después de eso, estas visualizaciones, al final del video voy a dar unas recomendaciones para trabajarlo, pero por lo pronto vamos identificando a ver si alguna de las fobias que mencionemos es la que tienes tú. Otra de ellas es la claustrofobia, que es el miedo a espacios reducidos. Platicaba cuando veíamos este tema en clase, un señor decía que él le tenía mucho miedo a los espacios pequeños. Haciendo un análisis de dónde surgió, dónde nació, él recuerda cuando era pequeño que él fue al velorio de su abuelo. Recuerda perfectamente la caja en el crematorio y él le causaba mucho dolor y mucha ansiedad de imaginar que su abuelito se iba a quedar solito encerrado ahí. A partir de ahí, su inconsciente o subconsciente detectó este miedo a quedarse encerrado y él, por consiguiente, cualquier espacio cerrado le recordaba esta caja donde estaba su abuelito. Ese es el principio. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vamos viéndolo. Otro de ellos es la filofobia, que es el miedo al amor. Y puede parecer absurdo, pero muchos de nosotros le huimos a las relaciones y no precisamente por el miedo al amor, sino por lo que viene después, el desamor. Puede ser que hayamos crecido en una familia donde alguna de las dos partes, ya sea papá o mamá, hayan sufrido demasiado una separación. Y nosotros lo que vemos del amor es el final, el desenlace, que es llorar y sentirte mal y por consiguiente las relaciones a largo plazo te dan miedo porque piensas que desencadenarán un dolor como el que viviste de niño, que lo viste a través de uno de los papás. La glosofobia es el miedo a hablar en público. Una de las personas con las que veíamos este tema no recordaba un evento que tuvo en tercero de kinder, que lo que sucedió fue que la maestra se burló tanto de ella que se hizo pipí en su presentación. Tiempo después, ella durante toda su etapa escolar y hoy en día batalla mucho para exponer y presentarse públicamente, a pesar de ser brillante en su trabajo. Ella no recordaba qué fue lo que pasó porque la mente tiene un mecanismo de defensa que hace que olvidemos los eventos, pero las emociones se quedan. Cuando se hace este escarbamiento, ella llega a la emoción y al recuerdo de sentirse tan humillada y tan avergonzada, hecha pipí después de su presentación, por lo cual le impide hoy en día desarrollarse óptimamente. Tenemos que irnos al recuerdo más profundo y tener un principio para cuando lo veamos podamos empezar a deshacerlo. Si no vemos algo, es imposible que nos deshagamos de ello. La necrofobia es el miedo a los muertos o en este caso a la muerte, que es muy común. La mayoría de nosotros no tenemos una educación en cuanto a la muerte y vamos creciendo sin hablar de estos temas como si fueran un tabú y cuando nosotros vivimos la muerte de alguien cercano no estamos preparados para ello, lo cual hace que nuestros duelos no se vivan de manera óptima y nos quedemos arrastrando este dolor de las personas que perdimos por la ausencia y por todo lo que se vive en este proceso. Para trabajar la necrofobia, lo primero que tenemos que hacer es escarbar en los recuerdos de los dolores que tuvimos por las personas que se nos fueron. En base a eso, empezamos a ver lo positivo que nos dejan las muertes, que por más difícil que esto parezca, todo nos deja un aprendizaje y podemos empezar a soltar las muertes y a enfrentar las nuevas que van a venir, porque algo tenemos seguro, que es la muerte. Cuando nacemos sabemos que tenemos que morir y al final de cuentas es algo con lo que tenemos que lidiar y que mejor hacerlo ahora antes de vivir más procesos. Otro de los miedos más comunes es a los bichos y en especial a las cucarachas. Muchas personas le temen a las cucarachas, pero debemos de saber algo. Nadie nace con miedos. Todos los miedos que tenemos son aprendidos. Si en nuestra casa le tenían miedo a estos bichos y había respuestas inmediatas como un no, la cucaracha y
De niño vas creciendo con este miedo y con esta ansiedad a los bichos. Las cucarachas no te hacen nada y muchos de los bichos sí, probablemente como arañas, como ratas que te pueden morder, picar, etc. Pero el problema es cuando no podemos manejarlos o no podemos controlarlos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos a nuestro recuerdo y hacernos conscientes que un bicho no te va a hacer nada si tienes cuidado. Pero sobre todo verlo, identificarlo y soltarlo. Ahora bien, vamos viendo cómo manejar el miedo cuando nos invade. La primera sensación que tenemos o la primera experiencia que estamos viviendo físicamente es el cambio de respiración. Cuando nosotros tenemos un miedo excesivo a algo, la respiración se calma. Es decir, es como si se pausara y en el pecho hay una opresión. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes y darnos cuenta y decir, sí, tengo miedo. En base a eso, empezar a respirar más fuerte. Aumentamos la velocidad de la respiración y esto hace que se provoque una especie de excitación o de desahogo de adrenalina y lo que podemos utilizarlo es para tener este impulso para hacer las cosas. Un ejemplo de ello, si te vas a tirar de un bungee y tienes demasiado miedo a las alturas, empiezas a respirar, a respirar, a respirar y cuando sientes este impulso porque la mente ya no está pensando en el miedo, lo haces como por impulso y el miedo se va porque tu cerebro detecta que ningún miedo lo va a detener. Ahora, hay diferentes tipos de miedo. El miedo es específicamente una respuesta del cuerpo que nos mantiene el alerta ante un peligro. No es lo mismo tener miedo por un bicho o tener miedo porque nos vamos a aventar de un bungee o que nos nazca el miedo en una calle solitaria porque nos vienen siguiendo. El cuerpo es muy sabio y sabe perfectamente cuándo utilizar el miedo a nuestro favor y obviamente si alguien te viene siguiendo la respiración va a aumentar y va a crecer y lo que va a hacer es que seas más veloz y puedas reaccionar de manera más rápida. El miedo no siempre es malo, nada más hay que saber cómo utilizarlo. Otra manera de trabajarlo son las visualizaciones. Cuando nosotros tenemos miedo a realizar una acción, lo que podemos hacer es imaginar los dos escenarios que van a ocurrir cuando nosotros venzamos este miedo. Y cuando tenemos esta satisfacción de lo obtenido, es como darlo por hecho, nuestra mente nos ayuda como motivación para hacerlo porque sabe que tendremos una retribución. Entonces yo empiezo a manejar mis escenarios, a visualizarlos, a imaginarlos y sobre todo la satisfacción que voy a obtener de vencer este miedo. Otra manera es hacer un recuento de todas las cosas que no nos han salido bien. Todos en la vida hemos tenido ciertos fracasos y le hago así porque efectivamente no son fracasos, son áreas de oportunidad. Si nosotros empezamos a cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas, cómo vemos los errores y los cambiamos a aprendizajes, nosotros vamos a dejar de sentirnos fracasados, sino motivados a perfeccionar las cosas. Es imposible que todo nos salga bien, pero lo que sí es posible es dejar de tener miedo a que las cosas nos salgan mal. Cuando dejamos el miedo, las cosas empiezan a fluir de manera natural y por supuesto el éxito viene de la mano. Como conclusión les puedo decir que todos experimentamos diferentes tipos de miedo. Me gustaría saber cuál es el que tienes tú. Pero lo más importante es saber que ningún miedo es natural que lo sintamos de manera cotidiana. Si tienes un miedo que no estás sabiendo cómo manejarlo, ve a terapia. Si estos ejercicios no te sirven, muy probablemente un experto puede ayudarte a liberarlos. Esto fue Barajémela más despacio. Te agradezco mucho que hayas visto el video y que nos compartas sobre todo cuáles son tus miedos para proyectarlos en el siguiente video. Espero tengas una excelente semana y te mando un abrazo.